Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Honduras se construye con Cemento Duracem. Calidad hondureña, calidad garantizada. Cemento Duracem presenta. A partir de este lunes, Día de la Bandera Nacional, Honduras entra oficialmente en la etapa de campaña electoral, un periodo en que los candidatos a cargos de elección popular comenzarán a desplegar toda su estructura política y de publicidad para persuadir al electorado. Como ha sido habitual en procesos anteriores, se anticipa una avalancha de mensajes por parte de los aspirantes, en especial aquellos que forman parte del tripartidismo que domina en el escenario político nacional. Sin embargo, esta vez diversos sectores de la sociedad civil y analistas políticos hacen un llamado a que el discurso electoral se aleje del odio y la confrontación. Lo que se espera es una campaña centrada en propuestas concretas y no en ataques personales. La ciudadanía está cansada de la polarización y necesita escuchar ideas viables que atiendan los problemas del país, expresan publicistas. Organizaciones de sociedad civil también han advertido sobre los peligros de una campaña basada en desinformación y los discursos de odio, que solo atribuyen a debilitar el proceso democrático. Por todo lo anterior, se espera que los candidatos presidenciales como principales figuras den el ejemplo y enfoquen sus mensajes en planes de gobierno realistas y en cómo contribuir el desarrollo y resolver la sarta de problemas que no pudieron resolver en esta y las demás administraciones. Analistas sostienen que los ataques y las descalificaciones solo generan ruido, pero lo que el país necesita son soluciones, apuntan. La ciudadanía, por su parte, se muestra cada vez más crítica y exige un cambio, y que los candidatos se enfoquen en temas de interés público como seguridad, empleo, educación y salud, aunque reconocen que siempre prometen lo mismo y no lo cumplen. Con el arranque de la campaña se estaría a un paso de la recta final de los comicios generales, que hace unas semanas atrás estuvo en peligro por los malentendidos en el Consejo Nacional Electoral y que ahora superaron sus autoridades, las cuales adjudicaron el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. Lo que a partir de esta fecha difundan los candidatos será su última oportunidad para demostrar que son diferentes o bien siguen siendo lo mismo y su diferencia solo sea un color. Honduras se construye con Cementos Duracem. Calidad hondureña, calidad garantizada. Cemento Duracem presentó. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy es el primer día del mes de septiembre, inicia el mes de la patria. Está bonita las banderas que pusieron los muchachos aquí.
Y también va a comenzar la campaña política. Una campaña que la han desprestigiado antes de que empiece. Todos los partidos políticos. En el proceso electoral se han acusado de fraude, liberales, nacionalistas y libres han acusado de fraude, los miembros del Consejo Nacional Electoral enfrentados, los partidos enfrentados, los diputados enfrentados. Así es la previa, es la verdad. Es la previa del inicio de esta campaña. Pero para eso traigo a distinguidos invitados que hablen de esos temas. Saludo por orden de llegada el licenciado Edgardo Rodríguez. Bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Muy buenos días. Buenos días al general en condición de retiro, Luis Alonso Maldonado Galeas. Es un honor para mí estar con él. También al invitado que está haciendo su ingreso en este momento al set, don Julio Navarro. Buenos días al pueblo hondureño. Hoy, 1 de septiembre, Día de la Bandera Nacional, que acá la tenemos bella, hermosa. Nuestra bandera, nuestro símbolo de la nacionalidad, que representa y nos une a los hondureños y representa nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Estamos empezando el mes de la patria, pero coincidentemente el inicio de la campaña electoral, una campaña que yo considero y la catalogo como una campaña decisiva en la procura de continuar viviendo en libertad, en democracia, aunque sea una democracia golpeada, una democracia a medias, pero todavía tenemos democracia, todavía tenemos libertad. Pero este 30 de noviembre se juega la decisión más importante en la vida política de Honduras. Me atrevo a decirlo, que es la elección más importante en la vida de los hondureños. O continuamos viviendo en libertad, en democracia, con todas sus peros, con todas sus deficiencias, o caemos definitivamente en las garras del cartel de los soles. Gracias, Raúl, por la invitación. Y gracias, el general Luis Maldonado Galeas. Bienvenido, general. Buenos días, licenciado Valladares. Buenos días al pueblo hondureño. Muy agradado de compartir con ciudadanos distinguidos como Edgardo Rodríguez y Julio Navarro en esta mañana. Esperamos de que el resultado de esta conversación con el pueblo hondureño reúna las expectativas que se espera en razón de la orientación que se nos permita nuestras capacidades. Y también quiero hacer alusión a este día, ¿no? Día de la Bandera Nacional, día de nuestro símbolo sagrado. Esta coincidencia que hoy también inicia el proceso electoral, podemos nosotros tomarla como una especie de referente del compromiso patrio que debemos de tener todos los hondureños por Honduras, por nuestra bandera nacional. Sí, aquí está don Julio Navarro. Bienvenido, Julio. Gracias, Raúl. Encantado de estar con los honorables compañeros. Yo siempre que voy a un programa, ya está el general, lo digo. Un general respetable dentro de las Fuerzas Armadas, académico y estratega. Raúl, yo creo que es bueno decirle a la población que las elecciones en Honduras no son novedad. Fueron novedad para mi generación, pero desde 1980 para acá han habido 12 procesos electorales. Vamos al número 13. Incluso, Raúl, yo creo que vos no votaste en el 80. No. No tenías 18 años. Voté yo, que nada más. Entonces, pero hoy eso es normal. Pero mucha juventud, mucha gente no se da cuenta de eso y entonces lo toma como que estas elecciones son el gran desafío de la sobrevivencia institucional del país, de la sobrevivencia de las relaciones internacionales, de la convivencia. Incluso quiero decirte, yo revisando anoche el censo, solo hay 783,000 personas que votaron en 1980, vivos en el censo.
¿Cómo? Solo hay 783,000 personas que votamos en 1980. ¿Cuántos votaron? Mira, en 1980 la población electoral era de 1.273.000. 1.273.000. Hoy, para ganar las próximas elecciones, yo creo que se necesita 1.300.000 votos. Y también decirle a toda la población joven de hoy que en 1980 los partidos que participaron fueron Partido Liberal, Partido Nacional y PINU. O sea que PINU no es un partido nuevo. Nuevo. PINU sacó 35,000 votos. Más de los que saca ahora. La Democracia Cristiana no participó porque el honorable abogado Nicolás Cruz Torres evitó que se inscribieran. Porque en aquel tiempo la Democracia Cristiana era tomada como comunista, como extremista. Como extremista. Ya en mira, para ganar esas elecciones los liberales sacaron 495,000 votos. Fíjese que en 1963 decía Rodas Alvarado que habían 500,000 liberales en el 63. 500,000 liberales. Imposible. Iba a ser, mire, 17 años después que los liberales casi sacan 500,000. Imposible. Los nacionalistas sacaron 423,000 votos y PINU, como decíamos, 35. Mira, ya en el 81, la población electoral es de 1.546.000 y ya participa la Democracia Cristiana. Y la Democracia Cristiana saca 19,163 votos. Mira qué interesante, las elecciones de ahora. Van a participar los 4 partidos que participaron en 1981. Partido Liberal, Democracia Cristiana, PINU y Partido Nacional y Libre, que es el nuevo. ¿Qué es el nuevo? Libre. Entonces, contrario a lo que pasó en el 2021, que habían 15 candidatos presidenciales. Mira, siempre hemos dicho que los nuevos partidos abren la democracia, abren espacios para aquellos que no se sentían representados en los partidos tradicionales, que ha sido la queja en nuestro país, de que son partidos centenarios y que no hay nueva apertura y que la política necesita nueva gente que se incorpore, o sea, gente que no esté maleada en política, sino que tenga una mente mucho más abierta. Entonces, las elecciones que vamos son la número 13. Nada novedoso. Lo que es novedoso es que seguimos expresando a veces las mismas ideas de allá del 63, que le dieron golpe a Villeda Morales porque era comunista, y que López Arellano en el 72 se reivindicó haciendo el gobierno más reformista que ha habido en Honduras, y que también fue acusado de comunista. Entonces, hondureños, hoy vamos a tener aproximadamente 6 millones de personas que van a asistir a elecciones. Los hondureños siempre nos han gustado las elecciones. Somos de los países que tenemos mayor grado de participación. En las elecciones de 1985 son las de menor nivel de abstención. Apenas un 15% de los hondureños que aparecían en el censo no fueron a votar, porque esas elecciones fueron que a la vez de primarias eran elecciones generales. Entonces, hondureña, usted prepárese para ir a votar. Tiene 5 candidatos presidenciales, tiene aproximadamente 2.614 regidores municipales por los cuales puede votar, 298 alcaldes, y va a tener 128 candidatos diputados por su partido, más un presidente, una presidenta,
2 designados presidenciales y va a votar también por 20 diputados al Parlamento Centroamericano, propietarios y suplentes. Vayamos a votar como es el espíritu del votante hondureño, sumamente pacífico y sumamente cívico, que a veces eso no está a la altura de lo que le piden el voto. Entonces yo veo estas elecciones que van en proceso, que no va a haber alteraciones, no va a haber incertidumbres. El Consejo Nacional Electoral ha dado un paso trascendente el día martes. Aprobó la empresa que va a hacer la transmisión de los datos el día de las elecciones, la empresa que va a hacer la biometría y la empresa que va a hacer la auditoría. Entonces el Consejo Nacional tiene todas las condiciones del cronograma para que las elecciones no sufran ningún sobresalto. Y el otro elemento importante en el Consejo, el 11 de septiembre va a asumir la presidencia Ana Paola Hall. Y Ana Paola Hall tiene experiencia. Participó en las primarias del 2021 y las generales del 2021. Elecciones difíciles porque se hicieron en pandemia. Participó en las primarias de 2025. Entonces, tiene toda la experiencia, el temperamento y el compromiso para garantizarnos una gerencia efectiva en la conducción del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál va a ser la diferencia en esta campaña con las otras, Ricardo? Esa es una excelente pregunta, mi estimado amigo Raúl. Interesante las estadísticas que nos ofrece el maestro Julio Navarro. Es importantísima ver la evolución de las estadísticas de los procesos electorales, especialmente a las nuevas generaciones, que lamentablemente debido a fenómenos de las redes sociales y estas cosas muchas veces siguen otras cosas y no, procuran informarse sobre estos detalles. Pero bueno, ese es un tema para otro tipo de programas. Todas las campañas, estamos claros, y esto es un cliché lo que voy a decir, es una repetición, todas las campañas electorales, ninguna se parece a la anterior. Todas son diferentes, no en la mecánica, no en los procedimientos, sino en la coyuntura, en el clima político en que se desarrolla cada una de ellas. Cada proceso electoral tiene marcadas diferencias, aunque también, obviamente, tiene marcadas similitudes. Con esto quiero decir que esta campaña electoral, como dije en la introducción, y como se ha dicho en todo este caminar, es una campaña decisiva para la continuidad de la vida en libertad y en democracia. Yo escuchaba el discurso de la señora presidenta en el Juana Laínez el día de hoy, antes de entrar al programa, decir que ella garantiza elecciones limpias. Sin embargo, y decir que le ha dicho al señor Rupert Hernández que lo ha instruido para que hayan elecciones limpias y democráticas. Y yo me preguntaba, ¿esa instrucción se le habrá dado el día 9 de marzo al Estado Mayor Conjunto de nuestras Fuerzas Armadas? No creo. Todos fuimos testigos el 9 de marzo de un hecho realmente lamentable, reprochable, ilegal, un boicot clarísimo, del cual no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, Raúl, pueblo hondureño, tenemos suficiente, sustentación para estar preocupados, no alarmados, pero sí preocupados de que este sea un proceso, el del 30 de noviembre, limpio, transparente,
con todas las garantías de la ley por los antecedentes que hemos estado viendo y, lógicamente, con todas las revelaciones que han estado surgiendo en los últimos meses, en la última semana, y que van a seguir surgiendo estas revelaciones de actos de corrupción. Todavía hoy estaba viendo los titulares de uno de los periódicos que se publican en San Pedro Sula, grandes titulares, Raúl. Continúan saliendo los actos de corrupción de la diputada Isis Cuellar. Continúan saliendo los actos de corrupción de la actual diputada de Libre por el departamento de Copán. Eso, entre otras cosas, más las revelaciones del uso del territorio hondureño por parte del Cartel de los Soles como un territorio donde se le da paso de peaje a las aeronaves cargadas de cocaína procedentes de Venezuela y Colombia que envía el Cartel de los Soles hacia Estados Unidos. Todo esto y mucho más, ¿verdad? Lo que pasa es que el tiempo, ustedes deben entender que a veces a mí me dicen, mira, faltó que dijeras tal cosa. Por cuestiones de tiempo, lo que quiero decir en síntesis para darle la palabra a los demás es que este proceso está cargado de amenazas. Lo vimos en el Consejo Nacional Electoral cuando Marlon Ochoa boicoteó las reuniones, luego vino la concejala Ana Paola que se sintió presionada, amenazada, etc. Estas son claras amenazas que no las habíamos tenido nunca en el pasado. Por lo tanto, tenemos un partido en el poder que ha dicho claramente que van a hacer lo que tengan que hacer para quedarse a la fuerza en el poder. Esto lo han dicho distintos líderes de ese partido. Obviamente no lo dicen públicamente, lo dicen en privado. Ellos están en tercer lugar en las encuestas. No hay manera humana posible de que Libre gane las elecciones del 30 de noviembre de manera limpia y transparente. No hay manera que Libre gane las elecciones el 30 de noviembre, excepto que con un fraude monumental. Y como siempre se dice, y con esto cierro, se puede hacer fraude cuando el margen de diferencia entre un candidato y otro es pequeño, pero estando a 15, 20 puntos de distancia del primer lugar, es imposible desde el punto de vista de una competencia limpia y transparente que Libre pueda ganar las próximas elecciones. Ese ambiente que acabo de describir es el que nos preocupa a algunos que no vaya a suceder, y más adelante pues voy a dar otros elementos que tienen que ver con garantizar por parte del lado de la ciudadanía que se respete el resultado en las urnas el 30 de noviembre. General, la posición del Partido Liberal, ¿cómo van a enfrentar esta campaña? Bueno, quiero hacer una reflexión respecto al ambiente del pasado y al ambiente que se está viviendo hoy. Si bien es cierto, los actores institucionales, los partidos políticos, son semejantes o son los mismos en una proporción después de la promulgación de nuestra Constitución en 1982, se incorpora el Partido Libertad y Refundación. En aquel entonces, la influencia del comunismo internacional fue progresiva, en algún momento incipiente, y luego se acentuó mucho y llegamos a confrontaciones desde el punto de vista de la defensa de la democracia contra una amenaza expansionista que se evidenciaba de distintas formas del comunismo internacional. Al terminar este escenario en 1989, 1990, con el fin de la Guerra Fría, entramos a una etapa estable, pero esto se desfiguró en el segundo periodo presidencial del siglo XXI, precisamente con el nuevo surgimiento de estas amenazas ideológicas a la posición occidental del liberalismo, mediante la intervención del socialismo del siglo XXI en nuestro espacio político aquí en Honduras. Y fue lo que empezó a generar
una confrontación más allá de la confrontación política usual que habíamos tenido hasta antes del 2005. Era entre partidos políticos que de alguna manera no tan real, tan verdadera, se hablaba de democracia. Pero entró un actor ya ideológico opuesto totalmente a los fundamentos de la democracia, del liberalismo, del republicanismo en su esencia. Y esto ya pone el escenario actual en otra configuración. Ya este actor es un actor que tiene mucha influencia en el ánimo, en la conciencia de una parte importante de la sociedad, y desde esa posición ideológica lo que hemos experimentado es la confrontación política y la confrontación social. ¿Cómo enfrenta esta situación de confrontación, de incertidumbre, de desconfianza, de temor al fraude? El fraude como una especie de cultura que hay en nuestro país, y lo quiero recalcar ahorita. Una de las amenazas más visibles y más reales que tenemos en nuestro país en este proceso electoral de esta apertura de campaña se denomina fraude electoral. Y no le voy a poner dueño. El fraude electoral es una psicología de todos nosotros, y al no haber aprobado reformas electorales que devolvieran el poder o que se lo otorgaran por primera vez el poder a la ciudadanía, siguen los partidos políticos siendo los actores para la definición de la política, pero también los actores de los procesos electorales. Y ese es el pecado que aleja a la ciudadanía de su rol constitucional, histórico, que debería de tener en una democracia sólida, y es tomado por los partidos políticos. Y el fraude es prácticamente la carta de presentación de estos partidos políticos. ¿Cómo enfrenta el Partido Liberal todo esto? El Partido Liberal sigue sosteniendo, defendiendo todo lo que está expresado en su declaración de principios. La palabra democracia, la palabra libertad, constitucionalismo, municipalismo, inclusión, libertad, dignidad, todo eso es parte del lenguaje del Partido Liberal de Honduras. Por cierto, y lo reconozco, interrumpido progresivamente, afectado por influencias de distinta índole, ha estado en los últimos meses en un proceso de recuperación y de internalización de ese liberalismo, del liberalismo social en particular, como lo establecen nuestros estatutos. Esa primera fase de la recuperación y la internalización de los fundamentos del liberalismo es parte de la estrategia. Lo segundo es el diseño que está haciendo el Partido Liberal para presentar a Honduras una propuesta de plan de gobierno que permita salir de esta situación de estancamiento, de degradación, de retraso en todos los órdenes, en el plano educativo, en el plano de la salud, en el plano de la seguridad, en el plano de la misma sociedad. Y aquí sí estamos poniendo bastante atención, pueblo hondureño, en una sociedad degradada, en donde nosotros creemos que el liberalismo tiene los fundamentos, tiene la base de las ideas para poder presentar una propuesta de configurar una nueva sociedad, un enfoque muy fuerte en ciudadanía.
Y desde esa perspectiva esperamos que el Partido Liberal tenga el eco al cual se aspira de parte del pueblo hondureño. Hay un esfuerzo también de la unidad del partido y creo que es uno de los problemas que más se sienten y que más afecta la aspiración en particular del Partido Liberal de Honduras, y desde luego que esto tiene impacto en las aspiraciones del pueblo hondureño. Y sí, la atomización interna del Partido Liberal, facciones en la bancada del partido, facciones también al interior de las mismas estructuras, en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, diferencias en los liderazgos políticos internos y también una militancia que de repente perdió el vínculo de aglutinamiento interno, las ideas liberales, una dispersión. Ese enfoque también está siendo muy atendido por el Partido Liberal, no obstante, y lo digo con preocupación, internamente el Partido Liberal presenta diferentes discursos y actitudes en los liderazgos. Ese es un desafío de corto plazo que debe de resolverse. Pero hay algo positivo, hay una expectación de parte del liberalismo y que ésta se extiende al pueblo hondureño de que este renacer, esta nueva energía que surge al interior del Partido Liberal está teniendo sus impactos y sus aproximaciones, tanto a nivel nacional como en la mirada internacional. Ha habido mucha acción de parte del candidato presidencial para aproximarse a los espacios democráticos del mundo y llevar nuestras ideas, llevar la propuesta desde la visión liberal, y tenemos entendido de que sí ha habido una respuesta afirmativa. El resto pues se va a mover bajo esa fundamentación en el marco de esta campaña que hoy se inicia. ¿Esta campaña estará basada en el odio o habrán ideas, propuestas? Ahora, Raúl, vos pusiste un nombre ahí, mira. ¿Cuáles son las expectativas del pueblo hondureño? El pueblo hondureño quiere saber que el epicentro de la lucha ideológica del mundo pasa en 112.492 kilómetros cuadrados general, incluida la plataforma. Como decían ustedes que en el 80 esa amenaza estaba. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Enorme cantidad de gente desaparecida. Pero las relaciones de producción en Honduras cambiaron ante esa enorme amenaza que había. Las relaciones de poder cambiaron. El modelo económico cambió. ¿Se rompió el bipartidismo? No se rompió. Se rompió en el 2009. Y no por una cuestión de ideológica ni nada que se parezca. Entonces yo creo que seguir convocando al elector en base al miedo, usted que es militar, que se le quitó el miedo allá, hoy venir a decirle al hondureño que vaya a votar por miedo, a mí me parece que ya no es la expectativa del hondureño. Hoy vemos nosotros que los liderazgos del mundo, los liderazgos económicos, militares del mundo, no están bajo el problema del paradigma ideológico entre comunismo y capitalismo. ¿Los chinos qué son? ¿Comunistas o capitalistas? ¿Los rusos qué son? ¿Comunistas o capitalistas? Jamás que pelea allá en Israel, ¿qué es? ¿De izquierda o de derecha? Entonces, ¿por qué traer ese fantasma aquí? Yo creo que hay que comenzar uno a cambiar. Y en eso también volvemos a la historia, hondureños. De 1980 para acá, habían dos gobiernos liberales y luego un nacionalista.
De manera que hasta el 2009 hubo 5 presidentes liberales y 2 nacionalistas, Callejas y Maduro. Cuando se rompió la institucionalidad, entonces aparecieron 3 gobiernos nacionalistas consecutivos. ¿Y qué pasó con el gran partido liberal, que era el partido mayoritario en Honduras? Con lo que pasó en el 2009 se derrumbó. Así, aceleradamente se fue derrumbando hasta llegar a la última elección a sacar 335,000 votos. Y no se derrumbó por lucha ideológica. General, el Partido Liberal siempre fue un partido de facciones. Cuando Policarpo Bonilla reunió todas las facciones y logró formar el Partido Liberal. Y esa era la grandeza del Partido Liberal, sus facciones, que siempre los unía la actitud que tenían contra el Partido Nacional. Y por eso, 2 presidentes liberales, 1 nacionalista, se agotaban. Las acusaciones de comunismo, general, usted conoce la historia militar de Honduras. En el 63 a Rodas a Villeda Morales, ¿por qué le dan golpe? Porque era comunista. A Reina, ¿recuerda a Reina cuando sacaban a Noriega? Reina, el hombre del machete, comunismo, comunismo. ¿Y en qué quedó? Vino Carlos Flores, después vino Maduro, etc. Entonces, ¿por qué ustedes convocan al miedo? Yo convoco al hondureño, vaya a votar con ese espíritu cívico que ha tenido y que lo demostró el 9 de marzo. Que le perdieron las urnas, pero cuando aparecieron usted llegó a votar. Exacto. Ese es civismo y a eso hay que apostar. Exacto. ¿Por qué llamarlo al miedo? Y un militar como usted llama al pueblo al miedo. No, hombre, yo llamo a la gente, vaya a votar, pero eso sí, pídale, como dice Raúl, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué promete usted, Partido Liberal? ¿Qué promete, candidato nacionalista? ¿Qué promete de Libre? ¿Qué promete Democracia Cristiana? ¿Qué promete? ¿Qué nos van a decir sobre las instituciones del Estado? ¿Las van a volver a privatizar o no? ¿Qué nos dicen sobre los ríos? ¿Los van a volver a privatizar o no? Eso quiere saber el hondureño. No quiere saber si el equilibrio ideológico se disputa en Honduras, por favor. Hoy estamos 86 años que comenzó la Segunda Guerra Mundial y ahora creer que la guerra del mundo va a comenzar en Honduras. ¿Dónde ha visto usted que en países pobres se inician las guerras mundiales? Es el reparto del mundo, está en base a otras cosas, a recursos. En base hoy a las tierras raras, que le quiero decir. No a cuántos pobres o cuántos son medios pobres en Honduras. Raúl, la expectativa del pueblo hondureño. Aclarame, ¿el general está invocando el miedo? No está con miedo. ¿Está con miedo? General, usted es un miedo? hombre que no debía tener miedo. Usted está convocando al miedo. Los gringos fueron a elecciones con miedo y los Bush se hicieron presidente. Quitaron el miedo y apareció Obama. Trump volvió a meter miedo no en guerra, sino en base a los migrantes. Y Trump volvió a ser presidente en base al miedo que los migrantes. Y usted me viene a decir que le tengamos miedo al siglo XXI, si Maduro está casi con las manos arriba allá, y que nosotros nos pongamos a temblar aquí y que salgamos a votar con miedo. Bueno, hondureño, salgamos a votar por todos aquellos que ofrecen las mejores estrategias de desarrollo del país para salir de la pobreza, para educar a la gente, para fortalecer la institucionalidad. Por eso hay que salir a votar, hondureño, como toda la vida ha salido usted, a votar por civismo, por compromiso con el país. Ponga oídos sordos a aquellos que le quieren meter miedo. Esos que tienen miedo, váyanse a meter debajo de la cama, hombre. Y al día siguiente de las elecciones, ¿quién ganó? Diga.
Fíjese que... Solo permítanme. ¿Tiene miedo o no tiene miedo el general Maldonado? Bien. ¿Tiene miedo, general? No, yo estoy en apresto. Los soldados vemos las amenazas y nos ponemos en apresto. Pero quiero decir algo. Cuando empezó su introducción, yo sentí una satisfacción. Sí. Y dice, Julio viene con un discurso que genere alguna expectativa respecto a la actitud del pueblo hondureño en el marco de este proceso electoral. Y me alegró. Y luego, cuando estamos tratando ya estas diferencias y identificando la realidad nacional y analizando entre aspiraciones y expectativas hacia dónde debemos ir, es importante el realismo. Fíjese que hoy me volví a preocupar, a estar en alerta al oír el discurso de la Presidente. Sí. Político. Sinceramente, todo lo que me quedó en mi conciencia era un discurso partidista en algo que era dedicado a la patria, a la bandera nacional. Y eso me reafirmó mi tesis, no una tesis de confrontación, no una tesis de que el liberalismo se va a poner en pie de guerra contra el comunismo. No, es porque las amenazas son visibles respecto a la estabilidad que requiere el país y a recuperar la orientación democrática o levemente democrática que ha desarrollado a lo largo de la historia. Entonces, cuando un presidente de la República, lo voy a decir con todo respeto porque yo respeto las figuras presidenciales, en vez de terminar con una frase, viva la independencia, viva la bandera nacional, prohibido olvidar que somos resistencia, es la reafirmación de una intención. Y la palabra refundación, aunque la quieran, porque hay una campaña muy fuerte para que se acepte la refundación como la bandera de lucha del partido en el poder. Y está bien, tiene derecho, es la libertad de expresión y todo lo que tiene que ver con la política. Pero, ¿cómo vamos a refundar esto? ¿Cómo vamos a refundar lo que fue fundado? Y lo refundo, o pretendo refundarlo, en razón de ideas extrañas, externas a nosotros, que no tienen nada que ver con nuestra identidad histórica, con nuestra identidad nacional, con nuestra evolución, que marcó nuestro destino democrático, nuestro destino republicano. Todo esto último que se dio en los últimos meses marcó precisamente la confrontación desde el poder de Honduras en contra de todo lo que tiene sustentación democrática. La confrontación de nuestro país en su política exterior con los Estados Unidos en su momento era un discurso que ni siquiera tenía el sustento de la racionalidad o de un objetivo que pudiera conllevar esto beneficios para Honduras. Quitemos el tratado de extradición. Estamos en contra de lo expresado por los Estados Unidos respecto a Maduro. Reconocemos el gobierno de Maduro. Ahí sí hay un pleito, ahí sí hay una confrontación en todo aquello que a la vista del mundo es contrario a cómo deben de vivir los pueblos en democracia. Entonces el mundo reacciona. Y estos actores internacionales que están en contra de la democracia, que tienen una visión autoritaria y de dominio, son parte de los referentes del gobierno actual. Por lo tanto, sí, lo veo como algo amenazante, que me provoque miedo. No puede provocarme miedo, pero me provoca reflexión, me provoca tener que encontrar la antítesis a eso, los fundamentos que me puedan orientar para poder dar el discurso que realmente espera el pueblo hondureño.
el discurso democrático, el discurso republicano, el discurso constitucionalista. Entonces, sí, al principio una valoración afirmativa de su discurso, Julio, y desde luego cuando ya entran estos elementos que sí constituyen amenaza para nuestra forma de vida republicana y democrática, debo de expresarlo. ¿Y usted? Hay dos cosas que dijo Julio. No terminó el general. Ya terminó. No, terminó. Sí, ya terminó. Dos cosas que dijo Julio. Pero antes, las expectativas, como dice ahí el título de este programa, las expectativas del pueblo hondureño son tres básicas. La gente quiere que haya empleo, y para que haya empleo en Honduras, que no ha habido en estos casi 4 años, debe haber un gobierno que no amenace a la inversión nacional y extranjera, que sí lo ha hecho este gobierno de Libertad y Refundación, y es cuando más ha hecho falta el empleo en nuestro país. Quiere trabajo, quiere una canasta básica accesible y quiere seguridad. Eso es lo que quiere la gente. La gente no quiere estar hablando de ideología, no quiere estar hablando del cartel de los soles, aunque nosotros acá sabemos esto y lo repetimos. Pero usted hace poco dijo sí, cartel de los soles. Por eso acabo de decir que no, en el medio en que estamos se está nosotros, autocriticando entonces. Está bien. No, ya acepté. Bueno, sí, puede ser, porque la gente quiere trabajo, quiere comer, comida, quiere medicinas, quiere educación para sus hijos y quiere seguridad, lo básico. Todos queremos eso. Exacto. Pero hay la mayoría del pueblo hondureño que es gente de escasos recursos económicos, no como usted. Ni como usted. Y quiere paz también. Bueno, todo eso viene por añadidura. Déjenme terminar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, estoy de acuerdo con Julio. Aquí ya esto de estar hablando de comunismo, ni siquiera, nunca existió el comunismo en el mundo. Nunca. Esa era la aspiración máxima que planteó Marx, Engels y Lenin. En la etapa más desarrollada del socialismo era el comunismo. Ni siquiera se llegó a desarrollar plenamente el socialismo en el mundo. La lucha en América Latina y en el mundo no es contra el comunismo que no existe, es la lucha contra el autoritarismo. Y en América Latina es contra el autoritarismo de izquierda, que se ha abierto camino por las grandes deficiencias, errores, taras, etcétera, de la derecha. Entonces, lo que tenemos en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, etcétera, es regímenes autoritarios de izquierda radical. Eso es esa es la lucha que estamos haciendo. Y en tercer lugar, miedo. No, Julio. Lo que tenemos es preocupación, porque las señales que hay, las señales desde antes del 9 de marzo, pero tomemos la señal del 9 de marzo, ese enorme boicot que orquestó el partido en el poder con la cúpula de las Fuerzas Armadas y lo que ha sucedido, todo lo que ha surgido de actos de corrupción, lo que trataron de hacer, de boicotear el Consejo Nacional Electoral, que gracias a Dios se salió adelante, todo no señala que el partido en el poder quiere quedarse a la fuerza. Eso es todo, pero miedo. Una pregunta, ¿cómo se va a quedar a la fuerza el partido en el poder? Contésteme eso. Bueno, de eso es lo que hay que descifrar. Yo no tengo una varita mágica, una bola de cristal para decirle cómo lo van a hacer, pero que lo han declarado, es que lo han dicho, Raúl. Todavía ayer una persona de Olancho le dijo a una persona conocida, alguien de Libre, de alto nivel, le dijo, estamos en tercer lugar, estamos reventados, pero vamos a hacer lo que tengamos que hacer el 30 de noviembre. No lo digo yo, lo dicen los mismos. Entonces, hay preocupación. Miedo no. Hay preocupación por todas estas señales nacionales y externas que hay a Honduras. Honduras es un paso obligado del narcotráfico, del cartel de los soles, de la droga hacia Estados Unidos. Es un punto clave para el narcotráfico. Aquí está en juego cosas que trascienden lo nacional, Entonces, es clave esta elección, por eso dije desde el principio y tengo años de estarlo diciendo, este proceso electoral es clave. O
caemos definitivamente en las garras de un régimen autoritario de izquierda radical o continuamos en la alternancia en el poder con una democracia a medias, pero el proceso de que la podamos mejorar y en las libertades que tenemos de estar en este foro que no existen en Venezuela, no existen en Cuba y Nicaragua. Y cierro con esto. ¿Qué señales, Edgardo Rodríguez, qué otras señales nos puede decir? Bueno, la misma candidata del Partido Libre dice que ella aspira a que en Honduras tengamos un régimen político y económico como el de Cuba y Venezuela. Ahí están las grabaciones de sus declaraciones del coordinador de campaña diciendo de que el modelo de Venezuela es el ejemplo a seguir, que el modelo político y económico de Cuba es el modelo a seguir. Ante la evidencia, Julio, no es miedo, es que las evidencias están a la vista. Y luego con un gobierno actual que ha sido un desastre de corrupción, de delincuencia, de narcotráfico y de enfrentarse, de pelearse con Estados Unidos, con la empresa privada, con la inversión extranjera. Entonces, obviamente, estamos preocupados. Miedo solo le tenemos a no poder tener la gracia de Dios e ir cuando muramos al paraíso y al cielo. Es el único miedo que tenemos los cristianos, de no tener la voluntad y la gracia de Dios de ir al cielo cuando muramos. De ahí lo demás son preocupaciones, etc. Pero esto es una elección decisiva entre democracia y autoritarismo de izquierda, no comunismo. El comunismo nunca existió en la humanidad. Lo que existió el socialismo, sí, pero ya la lucha no es entre el socialismo y capitalismo, es entre autoritarismo y democracia. Bien, son tapazos los de ese señor, dice el abogado Edra Rafael. Don Julio, ¿qué piensa? Raúl, lo que ha dicho el amigo es, estoy de acuerdo. En el mundo de hoy hay paradigmas. Las democracias autoritarias que se han convertido y las democracias clásicas. Y uno ve que el elector derrumba eso. Si en algún momento lo sorprendieron, en las siguientes elecciones derrumba. Ayer hubo elecciones en Argentina y el representante del autoritarismo de ultraderecha, ¿va? Que el autoritarismo no es patrimonio de izquierda. Así es. De ultraderecha de Milei lo dejaron como en cuarto lugar. Y esa es la virtud que tiene el ser humano de ir a votar. Por eso yo quiero rescatar nada más algo. Cuando dijeron, este gobierno garantiza elecciones, este gobierno ha apostado por las elecciones. Y un ejemplo de que ha apostado por las elecciones, general, vea la historia. Nunca un gobierno había puesto a tiempo los presupuestos para que se realizaran los procesos electorales. Y en esto a tiempo pusieron los presupuestos, las leyes y todo. Ese es un ejemplo. El otro elemento que usted lo conoce. ¿Quiénes tutelan el proceso democrático en Honduras? Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de Honduras. ¿Por qué? Son el único país que tutelan el proceso electoral. En otros países garantizan la soberanía territorial y todo eso. Pero en Honduras eso apareció por las debilidades que teníamos en el 80. Así es. Los artículos pétreos tienen nombre y apellido. Juan Alberto Melgar Castro. Y entonces ante la amenaza que él fuera candidato presidencial por el Partido Nacional, pusieron a los pétreos y nos arruinaron la vida en base. El general murió, la amenaza desapareció y seguimos con eso. Entonces este gobierno apuesta por elecciones. Ahora, general y Ricardo, este gobierno quiere continuar sin duda. Sin duda. Y dígame usted, ¿qué gobierno? ¿Y quién no quiere ir en la guayaba? Dígame usted, ¿qué gobierno no quiere continuar? No sé, pero... Si un partido lucha para llegar y luego lucha para mantenerse. Sí, ahora lo que nosotros debemos de ser vigilantes, y yo coincido con las preocupaciones que tienen ustedes,
es que debe ser a través de un proceso electoral Limpio, democrático, limpio. limpio, garantizado, que gane observable la y mayoría. todo. Te voy a hacer una pregunta. Y eso no está en precario. Sí, te quiero una pregunta y que está el general aquí. Que los militares van a poner de lado el libre para Y no que lo el libre hicieron se el quede. 9 de marzo. Pues le estoy preguntando a él por eso. Ajá. Yo, la verdad, y aquí hay un general, va. No, un general, yo no creo eso. ¿Quién va a creer eso, Raúl? Si todos sabemos, general, y usted lo sabe, que en Honduras, en los momentos críticos, las Fuerzas Armadas responden al mando del Comando Sur. No responden al mando del comandante de acá. El Comando Sur, hasta el momento, el que define en los momentos críticos. Que no han habido momentos críticos en Honduras así, en que hay un desafío entre un sistema y otro. Nunca ha habido. Han habido problemas de entendimiento entre los partidos. El otro elemento, entonces el gobierno sí apuesta por elecciones. Y está peleando, está luchando por ganar las elecciones. Y eso no es descalificable. Que el gobierno ha emitido órdenes autoritarias, dígame cuál. Si hoy hay más libertad de expresión que en cualquier otro momento, a través de las redes, a través de todo, afortunadamente. Ahora los otros partidos deben de prepararse. Raúl, yo lo he dicho varias veces, Ricardo, ¿salieron competitivos los 3 partidos de las primarias? Sumamente competitivos. Diferencia entre Libre y Partido Nacional como 30,000 votos. Partido Liberal. Entonces los 3 partidos son competitivos. Entonces, que llamen a sus simpatizantes y que llamen a los que no simpatizan con partidos a que vayan a votar. Y eso me parece a mí que es legítimo para cualquiera de los partidos. Porque hasta el momento yo tampoco he escuchado claridad sobre eso, Ricardo. Porque la consigna de los partidos de oposición es libre nunca más. ¿Y entonces quién? ¿Liberal en general o nacionalistas, Ricardo? Aquí se hizo una marcha grande, ¿va? Que la promovieron las iglesias ante lo impresentable que es la bandera del Partido Nacional. Entonces presentaron el estandarte de nuestros santos. Y cuando usted ve esa marcha grande, me dijo un amigo a mí que es nacionalista, oye vos, ¿qué más andaría gente ahí, nacionalista o liberal? Porque ustedes van a tener una marcha de libres, solo libres. Pero esa marcha de nosotros es engañosa. ¿Cuántos eran de un partido y cuántos de otro? Le digo, eso en estos 90 días se va a aclarar. ¿Pues a quién van a llamar a votar para que libre nunca más? Porque esa consigna dudosa, sinuosa, eso no lo va a llevar. ¿Por qué dudosa? Y libre sí está claro. Libre quiere continuar. Sí, pero Y ¿cómo? quiere La palabra continuar es democráticamente. ¿cómo? No, ahí sí que no estoy. Democráticamente. ¿Para qué? No, para Julio. profundizar No, Julio. las acciones que se están haciendo. Que se están haciendo. Y hasta el momento yo no he visto ningún atisbo de fraude. Ya dijeron los militares, queremos las maletas electorales 48 horas Ahí. antes de las elecciones para tener todo el tiempo. Mire, algún día se va a saber y se va a asustar la gente aquí quién provocó esa pérdida de maletas. Que no tiene que ver nada con política, no tiene nada que ver nada con política, sino con otras cosas propias de los hondureños. Entonces, hay que ir a elecciones. Y yo repito eso, Libre está trabajando para quedarse. ¿Cómo? La Y pregunta Libre es está ¿cómo? apostando a elecciones. ¿Cómo? Mire, cuando Y ahorita el único medio para quedarse se llaman elecciones. Pero cuando él dice esas cosas, quiere meter la duda del desprestigio, como que Libre va a hacer un fraude. Yo pregunto, ¿cómo van a hacer fraude? De verdad, ¿cómo van a hacer fraude? Y ahí está Ana Paola y está Cosette,
que no lo permitirían, pues. Raúl. Ni tampoco Libre lo permitiría, Raúl. Sí, también. Estoy claro que Libre necesita ir a elecciones, como fueron a elecciones, han ido reiteradamente a elecciones en Venezuela. Hay elecciones en Cuba. No, pero Son dos cosas diferentes. Hay elecciones en Nicaragua. Solo quiero plantearle esto. Mire, déjeme plantear. Sí, pero es que usted habla bastante. Cálmese. Mire, ve. El sábado salió la gente de Libre. Hace 2 sábados salieron convocados por las iglesias, gente de las iglesias, del Partido Liberal, del Partido Nacional. Marcharon los de Libre el sábado y hace 2 semanas los de las iglesias y los partidos Liberal y Nacional. Se ve que la gente va a ir a votar. Lo que pasa es que cuando fueron las iglesias, que fue bastante gente, ese voto es dividido. No se sabe por quién van a votar, unos liberales y otros nacionalistas. Y los del sábado van a votar por Libre. Entonces está repartida las 3 fuerzas, Edgardo. Y se ve que la gente quiere ir a votar. Eso del fraude, no es fácil hacer un fraude. A menos que sea una justificación al día lunes. Bueno, varias cosas. Decía yo que Libre, igual que en Venezuela, igual que en Cuba, igual que en Nicaragua, necesita cierta legitimidad. Y Maduro está ahí por un enorme fraude electoral hecho a la oposición. Está ahí por los militares, Sí, porque los militares impusieron el fraude, legitimaron el fraude a través también del Consejo Electoral Maduro venezolano. sin militares no está ahí. Entonces, ellos obviamente van a ir, pero el problema no aquí es preguntarse que Libre quiere elecciones. Claro que quieren elecciones para legitimarse ante la comunidad internacional y nacional. El problema es cómo quieren. Si ya lo demostraron el 9 de marzo, si es que todos fuimos testigos, Julio. Todos fuimos testigos de los militares que desviaron los buses y los tuvieron, buses que iban para la Kennedy, los tuvieron ahí cerquita durante 3, 4 horas. Los militares, no el Consejo Nacional Electoral, no la imprenta que hizo los votos o los que armaron las maletas. Los militares. Yo los vi en la colonia en Las Colinas, a mí no me contaron, Julio. Yo los vi como los militares en los busitos ponían las maletas a 3, 4 cuadras adelante del centro de votación y ahí estacionados durante horas. Es que todo el pueblo hondureño lo vio, todo el pueblo hondureño es testigo de lo que ha sucedido. Entonces, y luego esa narrativa de que cualquiera puede ganar, eso es mentiras. Crearon un discurso el 9 de marzo, que nosotros en las encuestas técnicamente que hicimos, sabíamos que Libre no iba a sacar ni siquiera 350,000 votos el 9 de marzo y los inflaron hasta 700,000 y tantos votos, inflaron eso para crear justamente lo que acaba de decir Raúl y acaba de decir Julio y que otros también voceros de Libre dicen que cualquiera de los 3 puede ganar. Es mentiras, esa es una gran mentira que la prepararon desde el 9 de marzo. Le voy a aclarar. Yo dije que salieron los partidos y que está dividido. Que cualquiera puede ganar, dije yo. Él lo dijo. Bueno, entonces no me meta a mí, porque yo no dije eso. Y otra cosa, eso de Las Colinas que dice el día de las elecciones, es cierto, pero yo hablé con un coronel, y él sabe, déjeme hablar, hombre. Con un coronel. Pero yo estaba hablando. Fíjate que yo soy bien educado y lo dejo hablar, solo quiero plantearles. Yo hablé con un coronel general. Me está regañando. Y le dije, coronel, le digo, ¿qué pasó? Se puso autoritario. Mire, Raúl, me dice, escuchen lo que me dijo un coronel, encargado de las urnas. Mire, Raúl, me dice, nos entregaron tardísimo eso. Salimos, don Raúl, a las 9:15 de la mañana de aquí. Y después la gente se quedó hasta en la noche esperando ir a votar. Esa es otra historia. No, bueno, o sea, le estoy hablando de un coronel, hombre. Estos militares son serios, no le haga así. ¿Qué le pasa? Los militares son serios. No todos. El hombre me dijo a mí que le entregaron tarde las urnas y que salieron a las 9 del informe, 9 de la mañana. Eso me lo dijo un coronel que por ser una fuente no cito su nombre aquí, pero uno de los encargados, Edgardo. Tampoco es de desprestigiar a las Fuerzas Armadas hacia lo loco, ¿eh? Otra cosa, a mí me cayó mal cuando vino ese señor Roosevelt, al que no tengo el placer de conocer, una vez que vino a Venezuela y se puso bien bufón. Sí. Le dije yo al aire,
No, general, está equivocado. Ya ver lo que va a pasar. Se le vino una avalancha en contra. Disculpe que le quite la palabra. Muchas gracias, Raúl. Cierro con esto último que voy a decir. No es cierto, pueblo hondureño, esa historia de que cualquiera de los 3 partidos políticos mayoritarios, porque ya no hay bipartidismo, en Honduras hay un tripartidismo. No es verdad. Todas las encuestas serias en Honduras establecen que ese discurso de Libre es una gran mentira, que la empezaron a construir desde el 9 de marzo. Todas las encuestas serias establecen que el que está en primer lugar de manera muy solvente es el candidato del partido del general aquí presente, Salvador Narrala, muy por encima del segundo lugar, que es Tito Afura, y muy por encima de la candidata del Partido Libre, del amigo Julio Navarro. Hay una diferencia que va creciendo. ¿Por qué? Porque Salvador Narrala ya se posicionó ante la percepción ciudadana como el candidato ganador por su discurso de oposición a este gobierno, por la denuncia de los actos de corrupción de este gobierno y además porque el pueblo hondureño lo percibe, y en efecto así es, como un candidato que no tiene cola que le pisen. Y el pueblo hondureño está harto de los gobiernos ligados a la corrupción nacional o a la corrupción internacional, llámese narcotráfico. Por eso es mentira ese discurso de que cualquiera de los 3 puede ganar. Aquí ya hay una tendencia clara hacia el candidato del Partido Liberal, Salvador Narrala. Y voy a agregar lo siguiente. El día jueves me reuní con 3 connotados nacionalistas. Bueno, había un liberal. Y me informaron que lo que yo ya percibía a nivel empírico, que mucho voto nacionalista va a ir hacia el candidato del Partido Liberal. Y me lo ratificaron a través de estudios que se están haciendo. Se estima que cerca o más del 30% del voto, créanlo o no lo crean, nos vemos el 1 de diciembre para comentar esto que voy a decir. El 30 o más del 30% del voto nacionalista va hacia Salvador Narrala. El nacionalismo está descontento con su candidato por una serie de cosas que no las voy a mencionar ahorita. Dígalas. No, por cuestión de tiempo, porque se percibe que él hizo una alianza con Mel Zelaya para entregarle al Ministerio Público. De hecho, le dio también las suplencias del Consejo Nacional Electoral y otras cosas. Señalamientos de actos de corrupción, etc. Hay mucho descontento dentro del Partido Nacional, que no se reflejó porque me van a decir, pero es que en las primarias sacó más votos. Esa es otra historia. Pero en las elecciones generales van a haber mucho fuga de voto del Partido Nacional hacia el Partido Liberal y el voto independiente se está inclinando hacia el candidato Salvador Narrala del Partido Liberal. Incluso los diputados, va a ser el partido que más diputados va a sacar, por supuesto. Así que ese discurso de que cualquiera de los 3 va a ganar es totalmente falso, de total falsedad. Esto, pues cualquiera lo puede rebatir. Julio va a decir que hay otra encuesta. Bueno, lo vamos a ver. Si las elecciones son limpias, como en realidad queremos, y que el pueblo vaya a votar masivamente y que se queden, tenemos que organizarnos para quedarnos en el conteo, especialmente en las zonas más retiradas del país, en las zonas rurales. Hay que quedarse, los ciudadanos tienen que quedarse o regresar al centro de votación cuando haya el conteo, porque la ley nos faculta a estar a cierta distancia y observar el conteo y la transmisión de las actas de las mesas receptoras electorales, para garantizar que hay un conteo transparente y que las actas se firmen, se llenen de manera transparente y se transmitan al centro de cómputo del Consejo Nacional Electoral. Esa es la realidad que el pueblo hondureño la percibe. Dígase cualquier otra cosa que se diga. Esa es su realidad.
Sí, ¿no? Su realidad, como usted está Eso es pensando. lo que dicen las encuestas. Bien, se repite la elección de 1993 que acudió la Democracia Cristiana, Vino. el PINU, Partido Liberal y Partido Nacional, y ahora que está libre, ¿verdad? Exacto. General, la propuesta liberal, ¿cuál es? Es una propuesta que conlleva una nueva realidad de nuestro país, una nueva realidad desde los fundamentos del liberalismo. Ha habido una afectación de nuestra vida como nación debido a que han irrumpido distintos discursos, distintas formas de enfrentar los problemas nacionales, en algunos casos cargada de una orientación estrictamente partidaria, y hablo con mayor énfasis de lo que va de este milenio, particularmente la década de gobernanza del Partido Nacional y ahora el Partido Libertad y Refundación, donde el enfoque para la administración del Estado ha sido estrictamente partidario, agravado en el caso del Partido Nacional, cuando esa visión partidaria se fue hacia un proyecto político, la reelección presidencial, el continuismo en el poder, y también mucha imposición desde el Poder Ejecutivo y control de los demás poderes del Estado. Esto reafirma la tesis que hemos estado manejando de el autoritarismo desde el poder. Ese mismo modelo, desde otra visión, llamémosle ideológica, también está sucediendo en el gobierno actual. La visión partidaria para el ejercicio del poder y con una aspiración interna de sostenerse en el poder y de continuar en el poder. Una lógica política, pero que de repente hay que analizarla. Sí, para lograr estos objetivos se recurre a cuestiones que caen en lo antidemocrático. Las imposiciones, por ejemplo. Vamos a imponer al presidente del Congreso, vamos a imponer al fiscal general, vamos a imponer al Procurador General de la República. Ese estilo de gobernar en donde la institución queda sujeto al liderazgo político es parte de la idea del Partido Liberal de frenar toda esa tendencia y ejercer el poder desde una visión de estadista. Y quiero decirlo aquí con algún grado de certeza. El candidato del Partido Liberal de Honduras, el señor Salvador Narrala, está dando un salto significativo del ciudadano que de repente juega con un discurso ambivalente en su momento a pasar a un discurso formalizado. Está tomando lecciones, ojalá y estas lecciones sean absorbidas permanentemente mientras siga la campaña y lo tome también como un modelo de actuación, en donde el ciudadano popular, por alguna razón que percibe el pueblo, pase al ciudadano en donde la simpatía surja de un discurso creíble, propositivo y realizable. Estas tres palabras, creíble y realizable, tiene que ver con lo que ya apunté anteriormente y lo quiero reafirmar. La propuesta de plan de gobierno del Partido Liberal obedece a una conjunción de voluntades y de talentos que se han aglutinado alrededor de la candidatura presidencial para poder presentar una
una propuesta que provoque esa transformación y que proyecte a Honduras hacia una nueva realidad. ¿Qué significa proyectar un Estado? Significa pensar estratégicamente para su desarrollo. En este sentido, el ingeniero Salvador Narrala está teniendo aproximaciones francas y también realistas con la empresa privada. Y la empresa privada, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, está identificado con estas ideas para poder encontrar una dinámica de desarrollo fundamentada en las potencialidades que tiene Honduras. Voy a citar ejemplos relacionados, por ejemplo, con la educación. La educación en Honduras ha sufrido un estancamiento y no tiene una proyección en el tiempo para provocar una transformación en el hondureño y que esa transformación en nosotros facilite y viabilice todo un proceso de transformación económica. Es la introducción del elemento tecnológico, del elemento de la especialización, el elemento intermedio entre el nivel superior de la educación y el nivel básico. Desde luego, este acompañamiento de un modelo educativo de especialización, de innovación, conlleva también un plan estratégico de desarrollo para que desde la educación se soporte esa conceptualización de un desarrollo más proyectado, basado en la ciencia y la tecnología. Ese concepto lo está manejando Narrala. También el concepto de movilizar la sociedad en forma ascendente, de tal manera de que desde el nivel prebásico se establezcan normas que puedan garantizar de que hay una cobertura total de la niñez para que se pueda crear la base de una nueva generación en Honduras. Hay también un concepto muy afianzado sobre la seguridad integral del Estado. Y en esta seguridad integral del Estado, la seguridad social toma un papel preponderante en el discurso de Narrala. Transformaciones profundas en el sistema de salud. Y aquí he conversado personalmente con el candidato a designado presidencial Marco Tulio Medina, el doctor. Y el doctor está haciendo una reforma, creo que le llama la quinta reforma, o la cuarta, no recuerdo. Pero sí lo que recuerdo es que va a haber una fuerte acción y también una estrategia en donde la prevención de la salud va a ser el centro de la oferta que hace el Partido Liberal en el marco de la salud. Crear una sociedad que desde su base social tenga la salud y que no tenga que recurrir a los centros asistenciales y tratar de que el nivel máximo de atención que requiere la alta especialidad sea menos exigida, porque ya habría una base social saludable. También respecto a la seguridad, tenemos un enfoque integral de seguridad. No lo voy a desarrollar porque solamente contesto a la pregunta de qué ofrece el Partido Liberal, pero sí quiero decirles de que es enfoque multidimensional desde la seguridad ciudadana, pasando por la seguridad alimentaria, por la seguridad jurídica, por la seguridad ambiental. En esto va a haber mucho énfasis, mucho énfasis. Estamos pensando en la creación de los guardabosques a nivel nacional, en darle papeles específicos a las Fuerzas Armadas para proteger áreas sensitivas como la biosfera del río Plátano y otras áreas protegidas que prácticamente le generan la mayor cantidad de recursos naturales y la existencia del recurso agua en nuestro país.
se le va a dar mucho impulso a que esas 3 represas hidroeléctricas que están en la cuenca del río Ulúa, Tablón, Jicatuyo y Los Llanitos, se hagan en el corto plazo posible, corto y mediano plazo, de tal manera que esto sea la base también de una infraestructura para desarrollos vinculados con el desarrollo energético, la utilización del agua como recurso para protección de los espacios de inundaciones y también para la provisión para la subsistencia. Entonces, bajo esa óptica y bajo un nuevo liderazgo que está afianzando la personalidad de Salvador Narrala a hacer un salto tanto en el discurso como en la práctica de lo que el Partido Liberal con su figura al frente pretende realizar. Creo que esta combinación de aspectos entre el liderazgo de Narrala, los fundamentos del liberalismo, la unidad interna, la expectación que genere en la comunidad internacional y en la sociedad en general, particularmente en el voto independiente, sí presentan una oferta expectante para el pueblo hondureño. Sí, Libre tuvo movilización el fin de semana en San Pedro Sula. ¿Qué propone Libre? Siendo gobierno ya, ¿ahora Pero, qué? Raúl, 2 cositas nada más para desbrozar. Libre dice que es autoritario, que hay puesto. General, Libre impuso 2 cosas, que es cuestiones de poder. Logró poner el presidente del Congreso. Un partido que gana el poder tiene que hacer eso. Cuando las formas democráticas desaparecen, el otro que dijo, prácticamente el procurador bajo ese mecanismo fue. ¿Hay otros mecanismos? Sí. Le voy a poner un ejemplo. En el 2013, Partido Nacional sacó 48 votos y llegó a tener mayoría de 96 votos. ¿Bajo qué mecanismo? ¿Bajo imposición o bajo incentivos? ¿Tenía el derecho de hacerlo? Sí tenía. Porque le había ganado la presidencia y todo eso. Esos 2 casos yo los reconozco que Libre tuvo que imponerse. En el caso de la Corte y la Fiscalía, acordaron y se dividieron. Y como dice Edgardo, eso ha generado migración interna en el Partido Nacional. El otro elemento, Edgardo, tengo otra coincidencia con Edgardo. Edgardo prácticamente ha dicho que no es cierto eso de que cualquiera puede ganar. Ha dicho que el único que no puede perder es Libre. Así de guay dicho. Al final se deduce. Y yo creo que es cierto. Libre no puede perder. No, yo no dije eso. Que Libre no puede perder. No, no hay manera que el Libre pueda ganar. No hay, bueno. Entonces, no hay manera, porque está tan bajo en tercer lugar, muy, muy lejano del primer lugar. Entonces, Raúl, la otro elemento. Libre ha movilizado sus fuerzas. Ha movilizado sus fuerzas. Lo que hubo el sábado fue realmente una cruzada. Se cruzó todo el país. Las banderas de Libre anduvieron por todas las carreteras para lograr llegar a San Pedro y que algunos no pudieron llegar donde estaba la concentración. Y esa movilización tenía que ver también con garantizar un proceso electoral. Y el representante de Libre en el Consejo Nacional Electoral, la noche del viernes, había votado porque se aprobara el mecanismo de transmisión, porque se aprobara la biometría y porque se aprobara la auditoría electoral. 3 cosas. Esa es una expresión que la movilización de Libre era fortalecer las decisiones que hay en nuestro país de que hayan elecciones. Libre, ¿para qué quiere elecciones? 1, para ratificar. Y vuelvo a repetir, para continuar. Los nacionalistas quieren retornar. Ortega esperó 16 años para retornar.
porque necesitó que hubiera otras generaciones que no se acordaran de él, de la guerra que había. Y volvió, siempre se mantuvo de candidato. Y ahí se quedó. Partido Nacional, muy bien, lo deduce, no en esas palabras, Edgardo. ¿Tiene posibilidades en estas elecciones? No tiene. O sea, la memoria no da. Por eso él dice, inteligentemente están migrando. El Partido Liberal, vea, yo he hablado con empresarios que están con Rix. No podemos decir, dije, porque el COEP está tomado. No podemos decir, dije, ¿por qué? Dice, ¿te imaginas un empresario privado con un hombre de presidente como don Salvador, que hoy dice una cosa y mañana dice otra? Si un empresario apuesta a mediano o largo plazo, y quien tiene una posición más estable, más definida también va, y más comprometida, es la candidata del Partido Liberal. ¿Para qué quiere continuar el Partido Liberal? El Partido Libre, uno, para profundizar la política de recuperación de las empresas del Estado y garantizar los servicios públicos que bajo las leyes del mercado empobrecen este país. LENE, Ondutel, y un indicador que dio el candidato de los liberales, que va a cerrar el Infoc y que se lo va a entregar a la empresa privada, pues de la escuela de los pobres, hombre, de los albañiles, de los carpinteros, de los hipotes, la va a privatizar. Entonces, Libre está contra eso. Y la población bien lo entiende. Libre no quiere permitir que si retornan los dos otros partidos, vayan nuevamente a entregar el país a través de las sedes. General, ya dijo su candidato que Honduras es demasiado grande, que hay demasiadas tierras, que hay algunas que hay que entregarlas. ¿Se da cuenta? Libre, que los ríos, como los habían entregado los ríos, no pueden entregarse. A mí me gusta eso que usted dice, que ustedes también están de acuerdo en construir represas. Eso prácticamente se dejó organizado en el 2009. Y lo que pasó el 2009, echó a tierra, ya se va a iniciar, o están todos los procesos de financiamiento para el tablón. Y que hay controversia, porque la gente no quiere desalojarse. Entonces, Libre quiere crear un sistema de salud integrado. Por ejemplo, crítica que le dicen a Libre. El centro cívico lo iban a convertir en hospital. Debe ser que alguien dijo eso. Pero este país, ¿de qué le sirve construir otro monstruo de hospital en Tegucigalpa? Si las enfermedades no son patrimonio del perímetro de Tegucigalpa. De acuerdo. Entonces hay que crear un sistema hospitalario integrado. Y eso Libre solo se puede garantizar si Libre continúa. No. Porque las prácticas privatizadoras ya se conocieron anteriormente. No aguantamos este país 4 años necesita un sistema integrado de salud que garantice la primera infancia, la media 4 años más. y la otra. Se termina Honduras. Libre, mire, lucha porque Este señor está diciendo que no aguantan 4 años más, El que país. termina Honduras y El sigue país, libre, dice. El país. Es que No antes eso. aguanta. no, pues no crea, la llanura es terrible. Ah, eso es. La llanura es terrible. ¿va? O sea, Raúl, a la gente de Libre, estos 4 años se le han hecho poquitos. ¿Verdad? Ya vienen las elecciones les otra acaba, vez. les acaba pero la fiesta. pero la oposición se le ha hecho un siglo de tener otra vez la posibilidad ¿Y al pueblo? de ¿Y al ganar. pueblo? Entonces, Libre tiene causas por las que movilizar la gente. Y Libre no acude a las iglesias a que confundan posición política con credo religioso. Libre sale con sus banderas, no con banderas que identifiquen al país o banderas prestadas. Entonces, eso es muy importante. Libre tiene causas por las cuales seguir. Libre está recuperando la agricultura, No estoy muy alto. está recuperando el autoabastecimiento
Y hay otras... Sí. Libre tiene suficientes méritos para seguir. Yo lo que creo que todos los partidos hoy en día, Raúl, no deben de andar prometiendo acciones que tienen que ver con variables externas. Ya vimos lo de la CICI. Fracasó Libre con lo de la CICI. Hay que reconocer que fracasó. Hoy las Naciones Unidas tienen interés hoy en justicia en nuestro país. No tienen, si no pueden resolver los conflictos del mundo. Naciones Unidas hoy no pueden ni reunirse para tratar problemas de ese tipo. Cuando se dio, se iba a dar eso lo que está dando ahora. Puede ser. Entonces nosotros tenemos que llegar a pactar. Hay otro elemento. Por lo que decía usted, hay políticas que podemos coincidir. Nosotros hay políticas del Estado que Libre no las puede impulsar por sí solo. Tiene que pactar. Y yo espero que el próximo Congreso se creen condiciones para pactar. Necesitamos pactar, por ejemplo, una política de educación. Hoy en educación también está el término ideológico en discusión. ¿Quién educa sobre esto y quién? ¿La familia, el Estado o quién? ¿O quién? Necesitamos pactar políticas de salud. Este país necesita un pacto fiscal, porque desde una sola posición ya todos conocemos que se ha ido a estrellar al Congreso Nacional, pero el país ocupa un proceso de recuperación fiscal para empujar otras acciones. Raúl, cuando vos ves las maravillas que hay en los chinos, el 78% de las empresas de China tienen que ver con el Partido Comunista Chino. Las enormes ganancias que generan las empresas las puede invertir. El Estado necesita captar fondos para invertir y para eso se necesitan políticas a largo plazo. Y ahí es donde la sociedad, a través de sus partidos, de sus dirigentes responsables, debe buscar pactar. Libre tiene causas para pedirle a la población que vuelva a votar, sin duda. Y Libre por esas causas se moviliza. Y una de las grandes causas de Libre es que tengamos una democracia floreciente, garantizada. Y por eso se ha dado todo el financiamiento necesario para que las elecciones no estén en duda. Bien, voy a hacer una pausa y continuamos. Oye, Raúl, a propósito de simbolismo, miraba yo a Salvador en un Tesla. El simbolismo, Tesla la tienen arrinconada los chinos. Bueno, O sea, las empresas chinas están prácticamente a hacer a desaparecer a Tesla. Y Salvador aparece con un Tesla para impresionar a los pobres de aquí. No. Bien, vamos a la parte final. Don Edgardo, magistral. Sí, con su cierre magistral, hágame un análisis de lo que su mente le dice va a pasar a partir de hoy hasta el día de las elecciones y un día después. Bueno, Raúl, pueblo hondureño, las cartas están sobre la mesa. A mí me enseñaron mis profesores de ciencia política en la Universidad de Chile, todos con PhD. No es por molestarlo, pero estudió en Chile y en Rusia también, ¿verdad? Sí. Hay una candidata me llama la atención. Otra vez vamos a hay una candidata comunista en Chile. ¿Va? Sí. Bien, quiero decir que mis profesores de ciencia política, todos brillantes académicos, nos enseñaban, y citando a diversos autores, que el electorado desde el inicio de la campaña se posiciona, señoras y señores. El electorado desde el inicio de la campaña se posiciona. Lo que va sucediendo después es incrementando, consolidando, afianzando. Hoy, 1 de septiembre, empezamos el mes de la patria, empezamos la campaña abierta. ¿Qué es lo que va a pasar? El candidato que va en primer lugar, si no sucede nada extraordinario, porque eso sí puede suceder, algo demasiado extraordinario para que cambie el rumbo de las cosas,
es que el candidato que está en primer lugar, de acuerdo a las encuestas serias, incluidas las que nosotros hicimos de manera privada, de manera técnica, estratificada, con una muestra representativa a nivel nacional, cara a cara, todas las encuestas serias establecen que el candidato que ya se posicionó en la mente, en el corazón del pueblo hondureño, se llama Salvador Narrala, por lejos del segundo lugar, que es Tito Alfura, y muy lejos, muy adelantado de la candidata del Partido Libre, muy adelantada. O sea, eso es basado en estudios. Sí, le hago esta pregunta porque mucha gente me está escribiendo que usted ha tenido alguna simpatía con el Partido Nacional, pero usted dice... Yo soy nacionalista, pero yo soy realista. Y antes que nacionalista y antes que realista, soy un patriota. Los profesores en la escuela primaria, Escuela República de Nicaragua de la Miraflores, desde el primer grado, Julio, me hicieron amar a este país. Amo a Honduras por encima de cualquier consideración ideológica y política. No, está bien. Entonces, estoy hablando como hondureño y como patriota. Las encuestas serias establecen que el candidato lógico a ganar las elecciones del 30 de noviembre es Salvador Narrala. Y he dicho también que de acuerdo a los estudios hay una tendencia mayor de cruce de voto desde el Partido Nacional hacia el candidato Salvador Narrala, del 30% y puede ser más el cruce de votos del nacionalismo hacia el candidato del Partido Liberal Salvador Narrala. Se ha posicionado como un candidato que ha enfrentado de manera directa y clara al actual gobierno como un gobierno vinculado al cartel de los soles, un gobierno corrupto, un gobierno inútil que tiene al país destruido en su economía, en su seguridad es un fracaso, en educación es un fracaso, en salud es un fracaso, en infraestructura es un fracaso, en diálogo nacional cero diálogo, un discurso que la presidenta acaba de dar un discurso en el Cerro Juana Laínez, un discurso de una militante de activista del Partido Libre y no como presidenta de todos los hondureños. Por esa razón, Salvador Narrala está sólidamente posicionado en primer lugar. ¿Hay que ir a votar masivamente? Sí. ¿Hay que preparar bien a los representantes de mesas liberales y nacionalistas? Sí. Y además, el pueblo hondureño tiene que organizarse para quedarse en las mesas receptoras electorales en todo el país, para ver que se cuenten los votos y que ese resultado limpio sea el que esté en el acta y que el acta sea transmitida íntegramente, limpiamente, firmada por los 3 representantes al Centro Nacional de Cómputo del Consejo Nacional Electoral. Si tenemos esas condiciones y que aunque el Libre intente hacer fraude, que sea el pueblo masivamente que diga Libre nunca más. Gracias. General. Bueno, en una apreciación expectante, lo que el pueblo hondureño espera es que las instituciones a cargo de este proceso electoral cumplan con su misión constitucional. Se ve un realineamiento de esa responsabilidad al interior del Consejo Nacional Electoral. El Tribunal de Justicia Electoral debe de estar atento respecto a aquellas acciones que puedan implicar un fraude electoral y una violación a la ley. Las Fuerzas Armadas deben de asumir su papel conforme lo manda la Constitución. Y quiero decir algo para que no se vuelva a repetir eso del 9 de marzo. Cuando la Constitución manda transporte del material electoral, no quiere decir ponerse de guardia de los vehículos. Quiere decir una planificación estratégica en conjunto con el Consejo Nacional Electoral para que antes del 30 de noviembre, 48 horas antes, 24 como mínimo, todo el material esté en su lugar y no condicionado a acciones políticas internas que pretendan boicotear el proceso. Es responsabilidad de las Fuerzas Armadas de Honduras. También figuras como el fiscal general debe de pasar de una actitud de repente orientada a provocar un beneficio
político con respecto a sus decisiones a actuar institucionalmente. Y ahí donde se vea el delito electoral, aún internamente en el Consejo Nacional Electoral, debe de actuar con determinación. El último actor de todo esto nos llamamos ciudadanos. Nosotros los ciudadanos tenemos una responsabilidad de hacer la veeduría y tener la actitud patriótica responsable durante el proceso electoral. Políticamente, las expectativas que yo veo del resultado electoral son las siguientes. Pienso que el Partido Nacional se va a quedar en el espacio que la historia le impone en las actuales circunstancias. Creo que la historia reciente es el principal juez de lo que le pueda pasar al Partido Nacional. El Partido Libertad y Refundación, con el discurso que actualmente presenta, puede quedarse entascado, dije bien la palabra, atascado, y girar alrededor de su propia forma de presentar su discurso, girando alrededor de una visión partidaria. El Partido Liberal está bajo una óptica de crecimiento progresivo. Ese crecimiento progresivo va a depender de dos factores. Uno, de la integración que haya entre la figura presidencial y la fuerza del Partido Liberal de Honduras. Y lo segundo, de lo que concite al voto independiente y al voto indeciso, tanto la figura presidencial de Salvador Narrala, que genere confianza y credibilidad, como la propuesta de plan de gobierno que motive ese voto independiente para que encuentre una expectativa de realización integral para el pueblo hondureño. Mi expectativa es que se vayan alineando todos los actores que tienen que ver con todo esto, se vaya despertando y exigiendo responsabilidad en el ejercicio de las funciones de todos ellos, que las Fuerzas Armadas cumplen con su deber constitucional y que al final tengamos un resultado en donde la democracia sea la que gane y por supuesto todos nosotros los hondureños. El general Luis Maldonado Galeas. Don Julio. Raúl, la gran expectativa que tienen los hondureños para ir a votar es la garantía de que Libre va a continuar con sus causas, que son las causas de los hondureños. Por eso yo, Raúl, quiero aprovechar este momento para decirle a los de Moroselí. En Moroselí, Partido Nacional tiene 16 años de manejar la alcaldía municipal. Cambió el gobierno a nivel nacional y en Moroselí sigue el Partido Nacional. Moroselí hay que cambiar, hombre. Moroselí, el paraíso, le dan 26 millones de lempiras por año a la alcaldía. Y las calles que van para las aldeas, intransitables. ¿Qué tiene usted en Moroselí, Julio? Hondureños de Moroselí. Yo que soy de Moroselí. Ahí está. Nacido en Los Limones. Yo les digo, hombre, hay que dar un golpe de timón y elegir a Orlin alcalde, un muchacho joven que promete, realmente promete cambiar la imagen de Moroselí y para eso tiene un plan de trabajo. Yo creo que hay que apostar por los municipios, porque a veces estamos pendientes de los grandes problemas nacionales y la cosa pequeñita de la planificación, de la micro, debemos de atenderla. Gracias, Raúl. Y ya sabe, Moroselí. Bien, gracias. Así están las cosas. Hoy inicia la campaña. A partir de hoy pueden pedir el voto abiertamente y a partir de hoy comienzan las denuncias también. Voy con René Amaya al Consejo Nacional Electoral. Hay una denuncia. ¿De qué se trata, René Amaya? Adelante. Gracias. Buenos días. Tú despides. Que estén bien. Bien, muchas gracias, licenciado Raúl Valladares. Así es, el abogado Osman Aguilar es el coordinador de la campaña de, del gordito y alcalde de la capital de la República,
viene hoy con una denuncia. ¿En qué consiste, abogado, esta denuncia que traen el día de hoy aquí ante el Consejo Nacional Electoral? Muchas gracias. En este acto estamos presentando una formal denuncia por parte de la coordinación de campaña del alcalde Jorge Aldana en contra del candidato a la alcaldía de la capital del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya. Esto por haber infringido la ley electoral, por haber infringido el cronograma electoral que manda que la publicidad de los y las candidatas se permite a partir del día de hoy, lunes. Sin embargo, desde el fin de semana tenemos pruebas y es del público conocimiento, porque ayer inclusive muchos medios de comunicación subieron fotos y videos que la campaña del candidato Juan Diego Zelaya, candidato del Partido Nacional, violó la ley, violó el cronograma electoral al instalar publicidad exterior antes del plazo que manda la ley electoral. Ahora, ¿ustedes traen pruebas de todo esto que están presentando aquí ante el Consejo Nacional Electoral? Así es, me acompaña el abogado Pedro Vázquez, quien ha preparado el escrito con pruebas también, y también es de conocimiento público, porque inclusive, como le explico ayer, mucha gente ya las vio, es más, la denunció, porque muchos ciudadanos que conocen la ley y tratan de que se respete también interpusieron este tipo de denuncia, y fue de público conocimiento a través de varios medios de comunicación el día de ayer domingo. ¿Y qué esperan del Consejo? Al Consejo lo que le pedimos es que aplique la ley, a que todos debemos de participar en igualdad de condiciones, que ponga en acción los mecanismos necesarios para supervisar las campañas, para que no haya ningún partido y ningún candidato que quiera sacar ventaja de esta campaña electoral. ¿No es miedo o temor que le tienen a Juan Diego? De ninguna manera. Nosotros lo que queremos es campañas limpias, campañas de propuestas, ¿verdad? Campañas donde no existe el odio, donde no existe la violencia política, pero sobre todo, para que nos enmarquemos en ese tipo de campañas, debemos de respetar la ley y los reglamentos. Bien, muchas gracias, abogado. El abogado Osman Aguilar es el coordinador de campaña del candidato a la comuna capitalina por el Partido Libertad y Refundación, Jorgito Aldana, pues interponiendo esta denuncia ya, la primera denuncia que llega aquí al Consejo Nacional Electoral, porque según lo que ha manifestado el abogado, comenzó a colocar algunos afiches en algunos postes aquí en la capital de la República durante este fin de semana. Vamos a conocer también en unos minutos las reacciones por parte de Juan Diego Zelaya, a ver qué responde en torno a este tema. Así despedimos entonces el programa que dirige el licenciado José Raúl Valladares, pendiente de más detalles en las próximas emisiones. Retornamos, adelante. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.